Hoy en día los juegos de horror son una constante en la industria, con juegos y juegos de este género saliendo a cada rato. Sobre todo en la escena indie, que seamos honestos, ha sobreexplotado este género hasta el cansancio. Basta con echarse un clavado en Steam para ver lo saturado que está de juegos donde solo hay que correr lo más rápido posible de lo que venga. No por eso el viejo survival horror ha sido olvidado, basta con ver a Outlast con sus 2 entregas, donde en lugar de racionar los recursos y las balas hay que medir el gasto de la cámara para sobrevivir. Pero todos sabemos que el verdadero rey del género es Resident Evil. Bueno, al menos después de retomar ese rumbo. Después de Resident Evil 4 claramente se dejó el survival horror de lado, al menos hasta la llegada de Resident Evil 7. Pero hace 20 años este juego acabó de definir lo que conocemos como survival horror, que no solo buscaba espantar al jugador cuando lo mostraba en pantalla, sino también de buscar que sobreviviera a una situación en clara desventaja. En este género es muy importante hacer sentir al jugador vulnerable. Es por esto que se presentaban verdaderas amenazas. Por esto los enemigos venían de 1 en 1 o de 2 en 2. Por esto y por otras razones que exploramos adelante, pero también tiene que ver por esto. La parte de la supervivencia viene debido a que los recursos que te da el juego para defenderte son limitados, así que hay que saber administrarlos bien para no quedarte completamente indefenso. No es como que antes de Resident Evil no hubiera juegos de horror, pero con el primero de la saga fue con el que se le dio nombre al género. De hecho, la producción del juego empezó gracias a que Capcom quería llevar el gameplay de Sweet Home, un juego lanzado para la NES basado en una película de terror, a la nueva generación. Cuando se habla de Resident Evil constantemente se menciona Sweet Home como la principal inspiración para el juego, pero muchas veces se omite que más que una inspiración era la base del gameplay, con muchos aspectos del original Sweet Home que pasan directamente a Resident Evil. Cosas como los puzzles o el clásico inventario limitado vienen precisamente de Sweet Home. Incluso este proyecto, antes de que tuviera nombre siquiera, se le ofreció a Tomiko Fujiwara, el mismo director de Sweet Home. De hecho, estuvimos a punto de quedarnos sin Shinji Mikami. Fujiwara no era solo el director de Sweet Home, también era el mentor de Mikami, y cuando este proyecto se puso en puerta, Fujiwara confiaba en Mikami hasta el grado de querer encargar de este proyecto. Pero Mikami casi dice que no porque le daba miedito. Bueno, pues al final terminó aceptando. En los primeros 6 meses de desarrollo estaba prácticamente trabajando solo, en bocetos de arte conceptual, diseño de personajes, ese tipo de cosas, y sobre todo en el guión de la historia de Resident Evil. Esto no quiere decir que haya sido un equipo de un solo hombre, pero los programadores estaban muy ocupados explorando las limitaciones del PlayStation 1. En un principio Resident Evil sería muy diferente a lo que conocemos hoy en día. Mikami tenía mucha libertad a la hora de escribir la historia, ya que solo tenía como única condición que el juego se llevara a cabo en una mansión como el clásico Sweet Home. Al principio el juego contaría con 4 protagonistas que buscaban detener a un doctor malvado que estaba dentro de una mansión plagada de horrores paranormales, muy alejado de las armas bioorgánicas que pronto se convertirían en el principal atractivo de la franquicia. Es más, incluso el tono y la ambientación del juego original que tenía planeado Mikami eran muy diferentes a lo que terminamos viendo. En el mundo que Mikami había escrito originalmente, nos parecía situar en un mundo futurista, en un futuro cercano, ya que incluso los protagonistas tenían aumentos robóticos. Estos 4 personajes eran Dewey, un afroamericano que era el alivio cómico, Yelzer, el estereotipo del chico grande, Jill y Bea Mercurio, que era un borrador de lo que conocemos ahora como Chris Redfield. Mikami realmente no puso mucho esfuerzo en este primer borrador, viéndolo como un es mejor que nada, y como consecuencia incluyó muchos elementos de Mega Man que poco o nada tenían que ver con el horror. Al final, debido a esto, se decidió poner a alguien más a cargo, Kenichi Iwao, quien puso todos los elementos que ya consideramos clásicos, incluyendo los personajes, cambiando a Dewey y a Yelzer por Barry Burton y Rebecca Chambers, además de convertir al científico loco en Albert Wesker, el jefe del equipo STARS. Fue él quien cambió los elementos paranormales por experimentos de laboratorio, específicamente zombies, quienes fueron seleccionados como la principal amenaza en el título. Aun con sus cambios, mucho de lo inspirado en el cine se conservó dentro del juego, sobre todo del cine de zombies norteamericano, específicamente de George Romero. Incluso el juego puede sentirse como una película clase B con momentos bastante tontos y actuaciones de dudosa calidad. Claramente esto no fue a propósito, pero le sentó bastante bien al título, aunque no es lo único inspirado en el cine. Cosas como el diseño de los escenarios está inspirado en el Hotel Overlook que vimos en El Resplandor. Se puede notar esta influencia sobre todo en la cinemática introductoria, hecha con actores reales, incluso en algunas versiones apareciendo en blanco y negro, tal como en la película de La Noche de los Muertos Vivientes. Muchos acusan a Resident Evil 7 de blasfemo al presentar una cámara en primera persona, pero de hecho Resident Evil fue concebido desde un principio como una saga en primera persona, solo que debido a limitaciones de la consola esto fue cambiado para facilitar el desarrollo del título. Esto es debido a que los combates en Sweet Home se llevaban a cabo en primera persona, al ser un RPG.
La intención de Mikami, de la misma forma que con otros varios elementos que ya mencionamos, era introducir este de manera directa al nuevo proyecto, al menos hasta que descubría Alone in the Dark, situado de igual manera en una mansión de la cual el personaje principal tiene que escapar mientras que resolvía puzzles y se les arreglaba para evitar o eliminar espectros y otros entes paranormales. Alone in the Dark usaba una cámara fija con una vista en tercera persona que daba un tono más cinematográfico que sentaba perfectamente con las influencias que tenía Resident Evil. En un principio, y por más que encajara con el sentimiento cinematográfico de Resident Evil, Mikami no estaba de acuerdo con el cambio que tenía que hacerse, más que nada por el efecto que tendría directamente en la inmersión del jugador. Claramente la inmersión que siente un jugador al estar de primera a tercera persona cambia bastante. Pero más que nada limitaciones de la consola, su versión perfecta de Resident Evil no pudo realizarse y tuvieron que hacer el cambio a la cámara que se vio en Alone in the Dark. De hecho, el proyecto original no solo era muy diferente en cuanto a concepto, también era mucho más ambicioso en lo que se refiere. Se planeaba que los escenarios fueran completamente hechos en 3D y no que fueran renderizados como terminamos viendo. Incluso tendríamos a compañeros acompañándonos constantemente. Compañeros, por cierto, tenían planeado ser modelos de alto poligonaje y que nos acompañaron por gran parte de la aventura, no como terminó siendo el juego final, que eran compañeros que aparecían esporádicamente debido a que el equipo tomó la decisión de separarse para cubrir más terreno. Siendo honestos, la versión más lógica es la del principio, porque bueno, en un lugar así desconocido y gigantesco no piensas en separarte la primera, ¿verdad? Pero tanto nivel de detalle era demasiado para el PlayStation 1, así que decidieron volver los escenarios unos renderizados. Ya sabes, simplemente fondos en 3D renderizados previamente y ponerlos como simples imágenes dentro del juego. Y una consecuencia también de esto era la limitada cantidad de enemigos, que aunque al principio mencioné que era para significar que cada enemigo era una amenaza, esto también se debió al limitado procesador de la consola. Incluso así a la consola le costaba bastante cargar los escenarios, teniendo tiempos de carga para nada cortos. Pero en lugar de optimizarlo mejor o cortar más elementos del juego, pensaron simplemente en disimularlo. Así que agregaron una transición entre cuarto y cuarto de puertas abriéndose. Como podrán ver, mucho de lo que considera icónico de la primera franquicia fue más bien consecuencia de las limitantes de la consola y del momento, y de cómo el equipo desarrollador lidiaba con ello. Solo decir que le salió de maravilla el truquito. Cuando el título llegó a Occidente, se hizo con muchos cambios, empezando por el nombre. El nombre de la franquicia es de hecho Biohazard, pero ese nombre ya estaba registrado en América del Norte, y en lugar de gastar tiempo y dinero en buscar otro nombre, mejor hicieron un concurso interno para cambiar el título. Como se imaginarán, terminó ganando Resident Evil, además de aplicar la clásica censura, específicamente en las cinemáticas live action, donde cortaron varios tramos, incluyendo al Chris Redfield fumador. Me imagino que este detalle se queda en el canon, porque nunca más en la perra vida hemos visto a Chris con un cigarro. Pero estos no fueron los únicos cambios que se hicieron en el juego. Otros varios se hicieron para hacer que la versión occidental fuera más difícil que la versión japonesa, reduciendo el número de cartuchos de tinta dentro del juego y quitando el autoapuntado. Desde un principio pareciera que apuntaban a un público occidental con el juego, desde la inspiración en el cine americano hasta los personajes que eran oriundos de Estados Unidos. Digo, eran una fuerza de élite de una policía de un pequeño pueblo estadounidense. Tan es así que el juego no tiene diálogos en japonés. Al final no sale ni siquiera en el juego, aunque sí llegaron a grabarse. Mikami dice que fue porque no estaban a la altura de la calidad que ellos esperaban. Y pues me imagino que realmente tuvieron que estar mal como para tomar decisión. Para que se den una idea, el estándar contra el que estaban compitiendo tanto para las grabaciones de live action como para las de los diálogos en el juego, estaba basada en actores americanos que se ubicaban en Japón, pero terminaron siendo elegidos no por sus habilidades actorales ni por su talento, sino por la disponibilidad de tiempo que tenían para el trabajo. Así que básicamente agarraron a quien pudiera hacer el trabajo en tiempo y no a quien fuera el mejor actor. Por eso tuvimos estas cosas. Oh, Barry! That was too close. You were almost a Jill sandwich. You're right. Jill, run for that house! Y aún así les pareció que la actuación en japonés no estaba a la altura de esto, entonces me imagino que sí debieron estar algo bastante malas. No hay que decir lo bien que le fue al juego, en todo el mundo. No solo críticamente, con todas las revistas y los medios de ese entonces besándole los pies. E incluso teniendo un 38/40 en Famitsu, casi una calificación perfecta, cosa bastante difícil. Y ya no hablemos del redituable éxito comercial. No se tenía esperado que el juego vendiera más de 200.000 copias,
La propia Capcom ya pensaba que el juego sería un fracaso comercial. Para su sorpresa, el juego original tiene unas ventas totales de 5 millones de copias en todo el mundo, tomando en cuenta la versión original y la Director's Cut que salió para el PlayStation con bastantes cambios. Más que suficiente para garantizar una secuela y más tarde todo un imperio dentro del mundo de los videojuegos. Es más, gracias a esto Mikami se hizo una de las figuras más importantes dentro del medio. Su nombre vende por sí solo. Devil Within no hubiera sido tal éxito si no hubiera tenido el nombre de Shinji Mikami en él. Es más, tal fue el éxito que Capcom no tardó en sacar sus versiones para otras consolas. Si creen que esto inició con Resident Evil 4, están muy equivocados. Simplemente antes era mucho más difícil hacer esa transición de consola a consola. Pero la manera de Capcom de sacar sus juegos para todas las consolas posibles no es nueva. Tan solo para esta versión hay versión para Windows, para Sega Saturn e incluso intentó hacer un port para la Game Boy, aunque obviamente esto no se logró. Oficialmente nunca fue lanzada ni terminada, pero por internet corre una versión incompleta del juego. Digo, por si les interesa ver este adefesio. Eventualmente esta cosa terminó siendo Resident Evil Gaiden, un juego para la Game Boy Color que simplificaba el concepto para que pudiera meterse en una portátil, y que dudo sea el favorito de alguien. Afortunadamente esta no fue una limitante para la Nintendo DS, donde sacaron Resident Evil Deadly Silence en 2006, una versión mejorada del primer Resident Evil. Mejoraban no solo los gráficos, también actualizaban el juego con mecánicas más modernas como el botón para usar el cuchillo y la recarga rápida que vimos en Resident Evil 4, que había seguido un par de años antes. No solo era un simple port, también hacía uso de las características únicas del DS para modificar las mecánicas, incluso introduciendo nuevos rompecabezas para resolverse con la pantalla táctil. Además, Deadly Silence traía consigo un modo cooperativo, idea que se pensó para la original de 1996, pero por cuestiones de calidad decidió retirarse. Afortunadamente esta versión es más que decente. Y por si fuera poco, también incluye la versión original completita para jugarse en el DS. Esta era una versión bastante buena que lamentablemente solo vendió poco más de 100.000 copias. Pero existe una versión aún más completa de Resident Evil, el remake de Resident Evil para la GameCube. En ese entonces Nintendo y Capcom tenían un acuerdo para llevar juegos viejos de Resident Evil a la GameCube. Por eso llegaron porteados el Resident Evil 2, el Resident Evil 3 y el Resident Evil Código Verónica. Pero con el primer Resident Evil se decidió tomar un rumbo bastante distinto. No se porteó simplemente, se decidió hacer un remake por completo. Esto por varias razones importantes. Se menciona que la principal es lo pobremente que envejecieron los gráficos, pero según varias declaraciones de varios trabajadores del Resident Evil original, incluyendo a varios programadores y hasta el director de marketing, esto era más bien como una cruzada personal por parte del equipo para hacer algo mucho más cercano a la visión original que se tenía de Resident Evil. Obviamente trabajando sobre lo que ya había sido lanzado y que ya había sido comprobado que funcionaba. Pero incluso se menciona hasta la pobre localización como uno de los factores que llevó a tomar esta decisión. Es bastante curioso, pero el desarrollo de Resident Evil Remake tuvo un proceso bastante parecido al del juego original. Empezaron con 4 programadores que empezaron a tantear la potencia de la GameCube, debido a que este juego, Resident Evil Remake, sería el primer juego de Capcom diseñado para esta consola. Se planeó realizar el escenario desde cero por completo, pero pasó algo muy similar a lo que ocurrió con el juego original. Al darse cuenta de que sería muy exigente con las capacidades del GameCube, se optó por usar nuevamente gráficos pre-renderizados, pero con mayor calidad. Incluso se utilizaron motion graphics y varias animaciones para que los escenarios se sintieran más vivos, con cosas como fuentes de agua en constante movimiento o fuego que está activo. En un principio solo se planeaba actualizar las gráficas y retocar el gameplay un poco, pero bueno, llegando a un punto se pensó que podía hacerse aún mejor. No solo agregaron nuevas zonas y nuevos puzzles, también se introdujo la capacidad de los zombies de revivir pasado cierto tiempo, que podía variar enormemente, lo que cambiaba radicalmente la manera de jugar, manteniéndote siempre en tensión al no saber en qué momento estos desgraciados iban a revivir. Pero por si eso fuera poco, también se agregó contenido eliminado de la versión original, como es el que los cofres no estén conectados entre sí como un modo de dificultad extra, o Lisa Trevor, hija del arquitecto de la mansión y cuya historia descubrimos en archivos dentro de la mansión. El juego fue alabado por la crítica y por el público, siendo incluso mejor calificado que su versión original. El resultado final que resultó ser el remake fue tan bueno que constantemente se utiliza como un referente para mostrar cómo se debía hacer un remake bien hecho, cambiando y modificando elementos del lanzamiento original, no solo para hacerlo más moderno, sino también para hacerlo mucho más disfrutable. Y bueno amigos, hasta aquí llego yo. Con la salida del nuevo Resident Evil 8 a la vuelta de la esquina, a uno se le olvida que hubo otros 7 juegos numéricos que salieron antes. Sobre todo tomando en cuenta lo
diferentes que se ven en el Resident Evil 8 y el Resident Evil 1 si lo ponemos a comparación. Si te gustó este video puedes ver más así en mi canal de YouTube. Subo algo más tradicional, pero aún así creo que podría ser de tu agrado. Puedes buscarme en YouTube como Jetch, en Facebook como Jetch también y en Twitter como @pepechicero. Como siempre te dejo las redes del Vortex al final del video para que te animes a seguirnos. No olvides suscribirte al canal si te gustó este video, sale cada 15 días. Y tenemos más contenido similar en el canal que sale prácticamente diario. Por ahora yo me despido, nos vemos en la próxima. Bye.